No, muchas gracias a usted, maestro. Un placer y un honor tenerlo por acá en nuestro canal Espiritualidad y Vedanta en Español. Un placer, de verdad muy agradecido con usted por darnos esta oportunidad de compartir esto que es tan importante pues para todos nosotros. El agradecido, sinceramente, soy yo y especialmente en estas circunstancias que se acuerden de estas cuestiones es Así es. diferencial y merece estos minutos que aunque no los tenía, los generamos por magia porque lo merece que en estas circunstancias como las que atraviesa Venezuela se acuerden de estas cuestiones. Exactamente, exactamente. Siempre haciendo magia, maestro. Bueno, yo hice magia para atraer al mago al canal también. Bueno, Realmente sí, estamos acá por magia, sí, así es, estamos así acá por es, la magia. así es. Bueno, muy agradecido, JL, bueno, por darnos estos minutos. Sabemos que estás bastante ocupado, tu agenda es bastante apretada, pero bueno, gracias también a Damián que intercedió allí para que pudieses estar presente hoy con nosotros. Un gran honor para toda la comunidad hispana de nuestro canal, que hacemos videos para la espiritualidad, para el despertar de la conciencia. Y bueno, pronto vamos a comenzar a abrir una lista de videos suyos con el permiso, por supuesto, para hablar también de magia y hablar de toda la alquimia de lo que usted hace en su camino. La Así que muy iniciación. agradecido. Eso, la iniciación, muchas bien. Bueno, vamos a conversar sobre un par de temas específicamente con el tiempo que usted desee. En primer lugar, quisiera que habláramos de los paradigmas, de los 4 paradigmas de los que usted ya tiene tiempo hablando, ¿verdad? El paradigma de la ciencia, de la economía, la religión y por supuesto la política. Que le Claro. explicara aquí a nuestra audiencia brevemente, de esa manera tan chévere que usted tiene de explicar los temas, qué son los 4 paradigmas y cómo esto influye en nuestra búsqueda espiritual, cómo puede ser un obstáculo o puede ser un beneficio para nuestra búsqueda espiritual. Claro. Vuelvo a agradecer que en momentos como este, el pueblo de Venezuela y a través tuyo sea este canal, se acuerden de estos temas. Porque en momentos como este tan desesperantes es donde tal vez la gente recurre al miedo, recurre a la religión, pero no a la espiritualidad, no a su camino espiritual. Por eso vuelvo a agradecerlo. Y que de entrada el tema nos ponga en contacto con nada más y nada menos el que puede ser el jinete del apocalipsis que conduce a situaciones como estas. ¿Mm? Así El es. paradigma imperante del que se trate es más que oportuno considerarlo entonces en su lugar justo. Lo he desarrollado toda mi vida, hace casi ya medio siglo que yo dirijo mi escuela y en todo el mundo tengo el honor de ser escuchado en reportajes, en notas como la que tienen la amabilidad de darnos en este momento, en congresos mundiales, lo vengo mostrando, demostrando. Hoy no nos vamos a poner a hacer las articulaciones, demostraciones de los escritos sagrados, de las distintas culturas, de las piedras sagradas talladas, que tuve el honor de estar ahí y ser recibido por los seres de la sabiduría, los guardianes de la sabiduría, los que habitualmente no quieren recibir al extranjero y menos a un hombre blanco, etcétera. Sin embargo, en todos está pautado que hay 4 cuestiones que en este tiempo son las definitorias, las definitivas que nos llevan a la posibilidad o no del tan mentado cambio de era. Esas 4 cuestiones bien las acabas de mencionar. Se llaman los 4 paradigmas actualmente, son los 4 jinetes del apocalipsis, son los 4 personajes que están arriba en la roca profética Hopi, son los 4 glifos que encierran a la divinidad en el medio de la piedra del sol azteca, y así los podemos seguir encontrando, los 4 suyas en la India, en las diferentes culturas. Todas advierten lo mismo, y acá entramos en tema. Cada una de esas cuestiones son imprescindibles: ciencia, política, economía y religión. No son el problema la ciencia, la política, la economía o la religión. El problema es qué lugar le damos. Tú has dicho la palabra clave. Si les damos el lugar de paradigma, estamos renunciando a nuestra propia divinidad. Así de concreto y así de clave. Podemos decir que en momentos como este, donde todo lo humano falla, la política falla, la economía falla, la religión no da soluciones, y a la ciencia se la usa para lo contrario, las estadísticas, las armas se usan para lo contrario de lo que los inventos científicos podrían brindarle al humano, es el momento entonces donde se juega la posibilidad de una verdadera, y por eso la palabra es esa, iniciación, iniciarse. Es un camino que se inicia
y que se inicia siempre en situaciones como estas. Ujú. Nunca el camino se inicia en momentos de bienestar, en momentos donde la cuestión va fenómeno, el ratito que en cada país le funciona bien. No es así. Ujú. Eso es correcto. El Bhagavad Gita tal vez para esto es la más abarcativa y acabada de las enseñanzas. La divinidad se conecta con la humanidad, Krishna, representante de la divinidad de sí misma, Arjuna, representante de la humanidad, en el momento peor, donde se estaba Ujú. por iniciar la peor guerra, la de Así es. Kurukshetra. Y no se presenta para decirle que la solución la va a encontrar con las cuestiones que se estaban poniendo en juego en el campo de batalla. Lo que le cambia es al humano, a Arjuna, la posición que tiene respecto de ese campo de batalla. Cambiemos el campo de Kurukshetra por el campo de batalla que significa en cada situación el campo de batalla de la situación económica, el campo de batalla de la situación política, y entenderemos algo. El paradigma es el problema, no la cuestión en la que se apoya el paradigma. Quiero ser muy claros. Los paradigmas se apoyan en ciencia política, economía y religión. Pero si yo los mando al lugar de paradigma, caí en la trampa por la que mi divinidad no se abre, no se lleva a cabo, no se inicia. ¿Qué es un paradigma? A esta altura se hace imprescindible tener la precisión del caso. Como el nombre lo ubica, esto es una cuestión paralela, igual con nuestro español, igual con nuestro idioma, para a un digma. ¿Qué es un digma? Un dicho matriz. Digmas, para los griegos, dichos matrices. Son dichos matrices, dichos que por lo tanto generan realidad, generan cuestiones, como toda matriz, da a luz cuestiones, con instrucciones preestablecidas, paralelas a las que nosotros quisiéramos darle a nuestra vida. ¿Esto qué significa? Los paradigmas tratan de ser, ¿has visto esos dibujitos animados donde acá está el angelito y acá está el diablito? Ujú. Claro, sí. Clásica, Estos clásica. son los paralelos que le hablan, los paradigmas. Le dicen dichos, esto se puede, esto no se puede, esto existe, esto no, caímos en la trampa. Así es. Un paradigma es el que decide, y acá está la palabra clave, qué es realidad y qué no. Ahora bien, estamos hablando de nuestra divinidad, estamos hablando de tu divinidad, estamos hablando del camino que pasa el límite de lo humano y se interesa en la propia divinidad. A la divinidad, ¿quién le dice lo que es realidad? Yo no puedo orientarme hacia mi divinidad y que los paradigmas me digan qué es realidad y qué no. Es realidad que en este momento hay oferta de trabajo. Es realidad que en este momento hay opresión política. Todo eso, si yo lo constituyo como el lugar donde voy a buscar qué es realidad, lo elevé a la categoría de paradigma y me descendí a la categoría humana. Ya no me conecto con mis fuerzas divinas, que son las que me van a traer las soluciones ante los problemas que esas paradigmas elevados a tal lugar nos va a traer a los humanos. De entrada tenemos una concepción muy clara. Vamos a convivir desde siempre. Los 4 sunyas de la India son más que milenarios, son 10 milenarios. Son los mismos. Economía, ciencia, ciencia. Los inventos de la época es lo que se llamaba ciencia, no la ciencia como la concebimos. Es lo mismo. Es los que sabían y generaban inventos. Bueno, política y religión. Va a haber, hay y seguirá habiendo. Ese no es el problema. La decisión de cada humano es qué lugar le da. A nosotros nos dice la ciencia hoy día, esto es políticamente correcto de acuerdo a lo que las concepciones de las convenciones científicas, eso es política, nos dicen, está demostrado científicamente que tal cosa es realidad, tal otra no. Si a ti te dicen, científicamente está demostrado que tus sueños no pueden generar lo que tú quieres, ¿se lo aceptas? La ciencia ya está en lugar de paradigma. Dentro de 20 años eso cambia. Viene la ciencia en su nueva corriente y te dice, se demostró científicamente que mientras soñamos ponemos en nosotros en marcha otros estados mentales que traen soluciones para que mañana encontremos lo que ayer no. Mientras tanto, dependí de la ciencia. Claro, e incluso hay una anécdota muy curiosa que un joven estábamos conversando hace rato, me decía, pero es que la conciencia no existe sin el cerebro,
Por entonces yo le digo, no, pero sigue la enseñanza milenaria de hace 5.000 años. No, pero es que hace 5.000 años no sabían cómo estaba compuesto el cerebro. Es Entonces, muy interesante porque es querer comprender desde adentro de la bola de nieve a la bola de nieve. Buenas noticias. Al desencarnarse no tenemos cerebro, pero sigue habiendo conciencia. Listo. ahí Combate a un está. golpe. Como se dice en artes marciales, combate a un golpe. Así es. Inclusive cuando el cerebro está clínicamente detenido, muerto durante un rato, la persona tiene conciencia de lo que sucedió en la habitación y le cuenta a los médicos las cosas que ocurrieron. Bueno, intento que comprendamos. Muy buena la metáfora, va más que la metáfora, el ejemplo que ubica, porque ahí uno tiene la concepción humana, cerebro, la concepción divina, conciencia. Si uno va a supeditar lo divino a lo humano, obtendrá resultados humanos, o sea, desastres. Vamos a depender de la realidad que nos dicen que existe. Todo lo que hoy creemos que es la realidad, 100 años atrás se creía que era fantasía y 1000 años atrás era otra concepción. Pero siempre hay, pensémoslo como una calecita, un giro continuo de 4 representantes. En alguna época la religión nos dice lo que es la realidad o no, de acuerdo a lo que dicen las iglesias, de acuerdo a lo que dice la autoridad religiosa, es realidad tal cuestión. Cambia, gira, viene la economía y nos lo dice. Pasa un tiempo, viene la política, viene la ciencia. El desafío del humano está en que, puedo citar el Bardo Todo, he dedicado mi vida a estudiar los escritos sagrados y no los de una cultura, lo que tienen en común entre las culturas. He viajado a esos lugares, como te decía antes, he estado en contacto con guardianes de la sabiduría que casi nunca tienen muy claro qué es lo que tiene de importante, pero te lo saben recitar y decir y ahí está el valor. Es como tener un arcón, abrirlo y que las joyas estén ahí. Otra cosa es que las sepan usar. Todas nos enseñan una misma lógica donde nos encarnamos para no depender de los tiempos en los que estamos. Hablo del Bardo Todo, recién te lo mencionaba. Hablo del Popol Vuh, hablo del libro egipcio de los muertos. Estoy diciendo textos que todos hablan de una misma cuestión. ¿Qué sucede entre una vida y otra vida? Tengamos la concepción que tengamos de vida. Entre el encarnarnos y el desencarnarnos, si lo quieres en términos más cotidianos. Todos están de acuerdo en lo que, bueno, mis experiencias originales medio siglo atrás también me mostraron y las enseñé. No existe el fin de la vida, existe el fin de una encarnación, de un cuerpo, de una conciencia, de una realidad limitada, donde tú eres hombre, tú eres mujer, tú tienes dinero, tú no, a ti te tocó tal país, a ti tocó... Ok, paren las rotativas, la gran noticia. Cambiamos de encarnación, seguimos sujetos a los mismos límites que la encarnación anterior. Cambió tu sexo, tu tiempo, tu religión, tu política, todo. Lo que no resolviste en la encarnación anterior, ese llamado karma, es el que te encuentras idéntico con el problema en la encarnación siguiente. Si en la encarnación anterior estabas bajo la opresión de un dictador, en la siguiente estabas bajo un padre dictador y en la siguiente bajo el jefe de la empresa que es dictador. ¿Qué quiere decir esto? Has nacido para liberarte para tener que liberarte de ese poder sobre ti. Cuando uno empieza a pensar desde ahí, voy a hacer otra vez alusión al Bhagavad Gita, Krishna lo escucha a Arjuna. Cuando Arjuna se quiere hacer fíjate cómo se llama el primer capítulo, Arjuna es el humano, eres tú, soy yo, es cualquiera en el momento donde tiene la oportunidad de la divinidad delante. ¿Cómo se llama el primer capítulo? No del Mahabharata, la gran obra, donde en el medio está el Bhagavad Gita. El desaliento del humano. Claro. Ahora, buenísimo, pueblo de Venezuela, ¿estáis desalentados? Bien, bravo, es el momento. Ahora, ante eso, como vemos, hay que cambiar concepciones mentales. Tú me has preguntado por los paradigmas. He tratado de ubicar cuestiones muy, muy cercanas, pero si tú quieres podemos seguir hablando con las cuestiones que a partir de ahí, todas, no una, todas, shamanismo, taoísmo, zen, hinduismo, todas las enseñanzas iniciáticas nos dan por igual. Yo he metodizado eso. Son 11 pasos con los cuales el humano, en cada empresa, pero empresa no lo entendamos como comercial, lograr algo en la familia, lograr algo en el comercio, lograr algo en su trabajo, lograr algo en relación a su cuerpo.
lograr algo en relación a su salud, lograr algo en relación a sus hijos, lograr algo en relación a su estado espiritual. Son los mismos 11 pasos. Volvemos a la buena nueva, a la buena noticia. La realidad se genera o desde afuera para adentro, listo. La has tomado como paradigma y estás esperando que los demás te digan que es realidad y que no. O se genera desde quien la quiere vivir a esa realidad, y ese es el camino que nos enseñaron los iniciados. Tú generar tu realidad. Yo sé que decir esto en un momento como el de Venezuela puede parecer que estoy hablando de espejitos de colores. No, mi amor. El espejito de colores es creer que los políticos te van a resolver el tema. El espejito de colores es creer que la economía va a resolver a la economía. No existe. Un día ya no pueden más, revientan los sistemas políticos, bajan al dictador de turno. En el interín se te fue la vida. No puedes depender de eso, porque así un día la política cambia de lugar, así ocurriere, que cambia de lugar el dictador de turno. Bueno, nos hemos liberado. No, tú no te has liberado de algo. Se ha liberado algo externo que se resolvió a ti. Tú no aprendiste a navegar, dependiste de que el barco no se hundiera. ¿Y qué vas a hacer en el resto del viaje? Vas a seguir dependiendo de si el barco se hunde o no. Todas las enseñanzas nos muestran que no hay, voy a decirlo otra vez, no hay áreas en la vida. Esto es buenísimo. Tus problemas económicos, tus problemas con tu pareja, con tu salud, con tus hijos, con tu cuerpo, con todo lo que decíamos antes, sigan las mismas 11 leyes de creación. Eso es lo que yo estudié en mi vida. Las Biblias son manuales donde la divinidad nos va contando qué hace en 11 pasos para generar el universo, el cosmos, o sea, el orden de lo que era un caos. Bien, te está dando un mapa de instrucciones para que lo sigas tú. Lo interesante de esto es que, como me decían los chamanes en las diferentes culturas donde los iba a tratar de encontrar, finalmente conectar, que se confíen, y esto no se produce si no es por magia. O sea, como me pasó infinitas veces, está filmado, está registrado en mis páginas, el chamán ve que el águila voló para otro lado y la sigue porque voló para... Y ahí se encuentra conmigo, ahí me encuentro con él, señales de magia. Y me decían, lo extraño, José, es que lo que tú enseñas funciona. No es concepciones místicas, filosóficas, funciona para generar realidad. ¿Cuándo? El mejor momento es ese, 2 puntos, el que en este momento tiene la población de Venezuela. Cuanto más desalentada y peor es la realidad, mejor condición tienes para ingresar a tu propia divinidad. Y para eso, lo subrayo, lo repito, y para eso te has encarnado. No te has encarnado para depender de si el dictador, el político, Wall Street o la ciencia van a decidir qué es realidad o no, o el Papa, no, aunque sea argentino. Y especialmente por... No, es muy importante, sí, es muy importante lo que estás diciendo, JL, ¿no? Porque, claro, ya entrando un poco en ese tema de Venezuela, la búsqueda de la trascendencia es importante, como yo veo los 11 pasos de la magia o el diagrama de Peirce, como lo has explicado en muchas ocasiones. Es una de las claro, para que el acto mágico se genere hay que pasar por el centro, es decir, hay que encontrar el propio ser, lo que nosotros en el hinduismo llamamos el Atma, ¿no? O el self, diría. Lo de Cábala, lo que acabas de hacer me abrió las puertas. Porque cuando la gente decía la realidad, señalaba hacia afuera. Cuando me tocó hablar a mí, dije la realidad, hice lo mismo que tú dijiste arriba, el centro, y te señalaste a ti. Me abrió las puertas para enseñanzas sagradas, secretas que no se dan. Entonces voy por buen camino. Entonces. Vas por el camino. Adelante, por favor. Chévere, sí. Entonces, en esa búsqueda están los paradigmas, ¿no? Como esos jinetes ahí que están todo el tiempo como obstaculizando, así como mostrándote, mira, aquí afuera hay esto, mira, está la ciencia, mira lo que dice la ciencia, qué sé yo, los griegos hablaban de Zeus, entonces la ciencia dice, no, los rayos no son Zeus, los rayos son esto, y te lo explican, ¿no? Pero no explican la simbología sagrada del rayo, ¿no? No me explican qué hago yo con ello. ¿Qué hago yo con esa simbología? Exacto. Entonces no me sirve, es cultura, es intelectualización que no me mueve la aguja de mi vida. Eso es correcto. No eran enseñanzas intelectuales, eran enseñanzas iniciáticas. Eso es correcto, así mismo. Pero ahora lo que estamos viviendo acá es que
o sea, hay una crisis política, ¿no? Sin importar el bando que sea, hay una crisis política, es decir, hay una separación social, hay familias que se han separado por política, se han peleado hermanos entre hermanos, y incluso hay gente que ha dicho que está dispuesta a dar la vida por la política, y se pasan así por encima el tema del crecimiento hacia adentro, ¿no? De la búsqueda espiritual. La idea es, un día se va a resolver, va a cambiar la realidad y ahí me voy a dedicar a mi espiritualidad. No, en la crisis en la que estás, la has elegido porque esa es la puerta de entrada óptima. Claro, cambia completamente la óptica de la cuestión, ¿no? La óptima, la crisis es la situación óptima. No el día que se resuelva la crisis política o lo que fuera, entonces tendré tiempo de mi espiritualidad. Te encarnas en el momento ese para que, ¿viste cuando se dice, ya no sé a qué recurrir? ¡Ay, Dios mío! El Dios mío. O sea, mi divinidad es lo único que me queda. Bien, estás en el lugar correcto. Yo quiero, por eso, y te agradezco que quieras hablar específicamente de lo que está pasando en este momento en Venezuela, pero quiero que se entienda al mismo tiempo. Sabes que si te quedas mirando el valle, te crees que es una montaña. Cada vez tu realidad Lo que está ocurriendo ahora en Venezuela merece el máximo respeto, el cuidado, las vidas que, como tú has dicho, se están desperdiciando al respecto, pero lo que quiero que se entienda es que ya ocurrió y que la respuesta que dieron los iniciados siempre fue ante los dictadores de turno, siempre fue ante las opresiones de turno. Cristo no eligió encarnarse en el lugar en el cual no había problemas. Se eligió encarnar en el lugar donde venían de dominio griego, ahora estaban en dominio romano, esclavizados, más dictadores, voy a decir algo, más dictadores que cualquier dictador de los que hoy hemos conocido, peores digo, más dictadores aún. Ahí se encarnó. Buda, ¿dónde se encarnó? Estaba la dictadura brahmánica. Las castas, los sistemas de castas. Inclusive, aunque lo que voy a decir es polémico, Muhammad, que precisamente es uno de los iniciados, se instaló donde, ¿qué tribu era dictadora para otra tribu? De las de Arabia era el gran tema, y ni hablemos de Krishna. Cuando Krishna se instaló, los sistemas védicos eran la dictadura del momento, ninguno se instaló en un momento distinto al que en este momento, efectivamente, es la gran oportunidad. Y lo digo acudiendo a mi recorrido en particular. Sabes que yo vivo en la Suiza de América, que es Argentina, esto es una ironía obviamente. Donde no, pero es bellísimo, bellísimo país. Donde no es, sí, muy lindo el país, la gente es divina, pero lo que es la política, la economía, ok, puedo darte un curso de lo que significaría dictaduras, ¿no? Bueno, yo fundé la escuela casi medio siglo atrás. ¿Eso qué significa? Estábamos en dictaduras tan tremendas, con desaparecidos, 30.000 desaparecidos según los organismos humanistas, tremendas cuestiones donde el solo hecho de decir alguna palabra que no era la que el dictador admitía, te significaba que te hagan desaparecer y de ahí en más el infierno. La economía era espantosa, después de esto vinieron cuestiones como se conoció en el mundo, el corralito, de pronto el gobierno decidió expropiar, quedarse con los ahorros de la gente. En medio de ese vergel, en medio de ese Edén, en medio de ese paraíso, es que yo enseño y enseñé y fundé mi escuela. ¿Qué estoy tratando de decir? Lo que estoy diciendo, que como me dicen los chamanes, lo extraño es que lo tuyo es que funciona, sirve y sirve especialmente en situaciones como estas. No estoy hablando de una cuestión ajena. Mi escuela, mi enseñanza, y yo tenía que, el solo hecho de comprar un libro, era imposible, estaban prohibidos, censurados, no tenía dinero, siempre se generó la casualidad, y ahí tenemos la palabra clave. El mantra es realidad propia. La realidad es propia, la tengo que generar yo. Paradigma me dice, la realidad es tal cosa, la realidad es que no hay dinero. En mi país la realidad era no había dinero, no había libertad, había dictadores. Realidad propia. Cuando yo decido generar realidad propia, empiezan a generarse los resultados de ese mantra. ¿Viste? Como cuando alguien recita un mantra, tú lo sabes muy bien, empieza a sentir cosas diferentes, resultado del mantra. La vida cotidiana es el resultado de este mantra, realidad propia. ¿Cómo se manifiesta? Así como después de una meditación alguien se siente distinto y son las señales de que la meditación funciona, ve un esclarecimiento de cosas que antes tal vez no.
El mantra llamado realidad propia. No estoy diciendo que hay que recitar el mantra, lo estoy usando en un sentido figurativo. Que yo me impregne a mí mismo de que la realidad que quiero es la realidad que yo genero y no que la realidad es eso que está ahí afuera y uno tiene que aprender lo que nos enseñan desde chicos, adaptarse a la realidad. Muy bien, eres una persona adaptada, eso es un domesticado, eso es un domesticado. La realidad propia muestra inmediatamente señales que el humano tiene adoctrinado, despreciar, desperdiciar, desvalorizar, inclusive degradar. La palabra que voy a decir es una palabra que en general se la usa despectivamente. Ahí se inicia el camino, en lo que el humano cree que está por encima el humano de eso. La palabra es casualidades. Uno de mis libros se llama Casualizar. Inventé un neologismo que hizo un verbo de la casualidad. Vas a empezar a notar que se producen chispas, no encienden el fuego, son chispas, no encienden la realidad que quieres, pero te dice vas camino de encenderlo. Si yo decido que en mi realidad propia el dictador no tiene poder, en mi realidad propia justo el único trabajo que hay para lo que yo quiero es el que voy a encontrar, que en mi realidad propia donde está una posibilidad mejor, esa es con la que voy a conectarme, empiezo a, no te imaginas lo que se inicia ahí, empiezo a advertir que el universo es como si dijéramos me escuchó, obedece, bueno, pero no es una buena palabra porque ahí ya hizo sometimiento, me escuchó, me atendió, no me trae tal vez el trabajo a la puerta de mi casa, oiga, tú quieres trabajar de tal, no, pero me genera un contacto, una casualidad, que si yo la sigo bajo esta misma mantra mental, bajo este mismo mantra, ese contacto trae otro contacto, y tú de pronto ocurre el trabajo que encuentro la vía por la cual, mira, esto se llama en iniciación AINI, reciprocidad, retribución. Venezuela en esto tiene mucho que ver. Yo te decía, 50 años atrás fundé mi escuela. Antes de eso estaba ya en plena preadolescencia. Mi padre, el que era mi padre biológico, estaba en un momento del país tremendo. Se había producido una cosa que se llamaba el Rodrigazo, acá no voy a entrar en detalle, pero una debacle económica. Y se quedó sin nada. Yo ya estaba empezando a leer estas cosas. Le propuse esta locura de que exactamente le podía tratar en lugar de sumirse en la depresión como se había sumido en la depresión, tratar de pensar desde un concepto. Mira con quién leía yo en aquel. ¿Qué temas leía? Ya sé, hoy pido perdón. Pero era Lobo San Rampa, ¿se acuerdan? Claro, cómo no. Mi mamá tenía, cuando las piedras hablan, los hombres tiemblan. Ok, le dije esto, le empecé a decir esas cosas que uno, bueno, está bien, insisto, la rampa no es más que el inicio, pero es un buen inicio de todos modos, muy bueno. Claro. ¿Sabes qué pasó? De Venezuela, por eso digo ahí ni reciprocidad, le envía una carta a un amigo que le dice, ¿sabes qué? Era la época del esplendor de Venezuela en cuanto a que el petróleo, todos sabemos lo que pasaba en la década del 70 era. Le llegan él se va a Venezuela. Entonces, entiéndeme, cuando hoy tú me estás diciendo esto, en su momento el canal se abrió por una mínima chispa que gracias a lo que yo le pude aportar y de lo poquito que yo podía en ese momento enseñar del tema, abrió un camino que generó realidad. Él desde Venezuela nos escribió, qué buena, qué bien, qué gran economía, qué país. Argentina, que estaba, como siempre, en debacle económica. Hoy, entiéndelo como reciprocidad, que desde aquí tal vez yo pueda enviar esta chispa para que todo el que por casualidad se encuentre con tu nota, con lo que tienes la amabilidad de brindarme, decida generar realidad propia. A partir de ahí se abre una puerta. Y si quieres, en esta conclusión de lo que intento que de entrada comprendan, podemos dar concretamente una llave de apertura de la puerta. Claro, por supuesto. El tema es que, ¿cómo hacemos? O sea, ¿cómo hace el venezolano? No es por ahí. No.
Nunca empieces por preguntarte cómo, vas a rebotar. No, no, claro, claro, claro. Los chamanes, El las cómo, iniciates, el cómo es la pregunta del tonto. Lo sabes, pero ves cómo el humano automáticamente Sí, sí, trata sí. de tirar hacia Sí, ahí. sí, es automático, Jamás, claro. nunca. Esa es la pregunta del tonto. Esa es la pregunta. No te digo tonto a ti, te digo lo que me han dicho a mí. Cada vez que quieras saber cómo hacerlo, no vas a encontrar cómo hacerlo. Te voy a decir algo en los mismos términos de antes. La divinidad, la que sea, Yahvé, Brahma, la que quieras, Allah, la divinidad no nos explicó cómo. ¿Cómo hizo? Dijo, haya luz. Entonces, ¿cómo hizo? No, no existe. Haya orden donde había caos. Haya cosmos donde cosmos es una deidad griega de orden. El caos es otra divinidad, pero de caos. Bueno, no nos dijo cómo hizo. Cambió un estado interior en ti por el cual lo que tú le dices al... Entonces, cambia el desde dónde. Paso uno de los 11 que dije antes. Cambia mi concepción mental. Mientras yo esté esperando que caiga el dictador, que los políticos resuelvan, que va a decidir el matón, no sé si usa esa palabra en todo el mundo, los de la mafia, los que te mandan para llevarte preso, lo que va a decidir el poderoso supuestamente de turno, y yo esté con la expectativa ahí, ¿sabes lo que estoy haciendo? Le estoy confiriendo mi poder. Estoy decidiendo que de él dependo yo. No va a funcionar. Con todo respeto, pero si el personal de limpieza de la empresa, con todo respeto lo digo, pero si el personal de la empresa, si el cadete, viene y te dice a ti que eres un empleado, lo que tienes que hacer, ¿tú quién eres? Eres el... La realidad no te va a escuchar tus órdenes, lo que quieras ordenar, entendámoslo en el sentido cosmos, dar orden, ordenar, si tú eres el cadete de tu propia vida, si tú eres el personal de limpieza de tu propia vida, el que está con el escobillón y trata de decirle a la realidad, no. Ahora, si tú eres el que agencia, el gerente, el CEO, el presidente de la empresa, a ti te tiene que seguir. Yo puedo decidir ser el cadete y la realidad la decide, cadete en el sentido no militar, ¿no? El de la empresa, el que hace los trámites, el último pobrecito, ¿no? Ok, yo trabajé de eso también, así que lo sé muy bien. A ese no le va a seguir las... Ahora, si yo me ubico desde un lugar en el cual cambio mi concepción mental, cambié el desde donde se inició mi camino. Entonces la orden que doy, yo ya ascendí en mi empresa, no, un momento. Hasta ayer yo era el que iba con la escoba. Ahora ya tengo un cargo jerárquico. La realidad entonces ahora acepta mis órdenes. Recién ahí, paso 3, viene lo que acabas de decir, el cómo. ¿Desde dónde? Desde una concepción mental distinta. Le digo a la realidad lo que quiero. Ahí empieza un ascenso. ¿Por qué? Viste, en las empresas, un ascenso. ¿Por qué un ascenso? Porque voy a descubrir algo. Lo que me va a costar, lo difícil que es decirle a la realidad la orden exacta que yo quiero. Eso exige un camino interior. No se puede hacer sin... La gente mañana quiere salir a buscar trabajo. ¿Sabés lo que ocurre? Lo busca, no lo encuentra. No lo encuentro. ¿Sabes lo que ocurre? Mañana la gente quiere poder resolver el problema de dinero. ¿Qué problema de dinero? El problema era de falta de dinero, no de dinero. ¿Cómo quiere poder resolverlo? No resolverlo. ¿Entiendes? Empieza un viaje interior en el que yo aprendo el poder de la palabra. Estamos en 3 pasos nada más. ¿Desde dónde? Cambiar mi concepción mental por la que entonces le digo a mi realidad a dónde quiero que vaya. El paso 3 todavía no está en escena, que es el que dijiste antes, el cómo. Este viaje mental es el que le propone, el que le enseña y el que le exige Krishna Arjuna. Desde esa concepción mental, ni te escucho cuando hablas. ¿Ves? La divinidad en ti no va a escuchar lo que dices desde el lamento, el dependiente, el del desaliento. Cambia el desaliento de Arjuna por el desaliento de José, de María, de Juan y de Laura. Es lo mismo. El desaliento del humano le cierra las puertas a la divinidad en el humano. Cuando Arjuna hace ese pasaje, mira qué interesante, el humano, Arjuna, y cambia la concepción mental, Krishna le da una de las enseñanzas perennes. Buda partió de esta enseñanza que voy a decir ahora. Buda se hizo iluminado partiendo de este concepto.
El concepto es el de la vía, el camino, lo que en la China llaman el Tao, lo que para Japón era el Zen, que es el concepto hindú del, bien lo conoces, Dharma, el camino, entre otras traducciones. No es la mejor, pero para nuestro idioma, bueno. ¿Y qué es lo primero que le dice? Tienes que aprender a diferenciar Dharma de, y volvemos al inicio de lo que estamos charlando hoy, Dharma lo tienes que aprender a diferenciar de paradharma, paradigma. Paradharma, ¿qué es paradharma? Una realidad que tú te crees que es la tuya y es para, léela. El sánscrito, aunque parezca raro, el sánscrito tiene mucho en común con nuestra lengua, al venir de concepciones originales. Bueno, paradharma, paradigma. El paradharma te separa del dharma. El dharma es la vía, el camino hacia tu divinidad. Cada vez que yo creo que lo que ocurre está afuera como realidad, renuncié a mi dharma y me quedo sin dharma, sin camino de divinidad. Tercera concepción, adharma, sin camino. Todos estamos en un paradharma, o sea, en una realidad paralela que creemos que es la nuestra. A eso Buda lo va a ser el concepto central de lo que hoy se llama el budismo. Buda no fundó religión, Cristo no fundó religión, Krishna no fundó religión y Muhammad no fundó religión. En nombre de ellos fundaron todas las religiones. O sea, no confundamos, ¿no? Bueno, ahora bien, el concepto central de lo que enseñó Buda es el Dharma. El Dharma lo toma de Krishna, que el Dharma no estaba en los Vedas, estaba en las Upanishads, o sea, en lo que solo leía el iniciado, no el cura, no el sacerdote de la iglesia, no, con todo respeto, pero entiéndase. Los Vedas eran un cuadro de poder político religioso. Las Upanishads, no olvidemos, ¿qué significa Upanishad? Me acerco al maestro, me siento al lado del maestro, me siento al lado del maestro. Hay que entenderlo. Ahí yo estoy en Upanishad. Cuando yo quiero ser el maestro de mi realidad. ¿Con qué lo diferencio? Tú me empezaste preguntando. Paradigma. Paradharma. La realidad que estás viviendo está en paradharma. Aceptar eso, ¿sabes cómo se llama? Que te lo diga un argentino, ¿por qué? Humildad. No, un argentino hablando de humildad, no. Es la fama que tenemos en el mundo. Ok. Humildad. ¿Por qué? Porque quiere decir, jamás has vivido en una realidad que no sea, siguiente concepto de Buda, Maya. Ilusión. Tú te crees que te llamas Juancito, que naciste, que eres de tal nacionalidad. En la encarnación anterior era otra cosa completa y sin embargo surgía en ti la misma prisión mental. ¿Qué quiere decir? Eso es Maya. Que tú te creas que yo sé lo que quiero, yo siento, yo decido. No, eso es a lograr, querido. Eso es a lograr, mi amor. A lograr es lo propio. No nacemos con lo propio. Mira el siguiente concepto de Buda, de Dharma hace su parte central. Siguiente, Pratitya Samutpada. ¿Qué significa? El Dharma, tu propio camino hacia tu divinidad, requiere Pratitya Samutpada. El Dalai Lama lo traduce mal. El traductor del Dalai Lama tiene un pie de página, te lo puedo mostrar, lo he mostrado en mis plenarios, donde aclara, en realidad el Dharma no es exactamente lo que está diciendo su santidad, es esto otro, o sea, la religión para del iniciado, como ocurre con todas las religiones. Ok, vamos a Buda, dejemos tranquilos a los religiosos, vamos a Buda. Buda dice, Pratitya Samutpada, y dice, sucede que todo lo que quieres originar empieza por dependencia. Y eso te condiciona. Si tú te dejas condicionar por aquello de lo cual crees que dependes, renuncias a tu Dharma y vuelves al paradharma. Pratitya Samutpada significa originación condicionada. Lo traduce el Dalai Lama como originación dependiente. No, tú no dependes, estás condicionado, que es otra cosa. Claro, el famoso, pero no vivimos en una isla. No, ya sé. A mí me condicionaba el gobierno militar de como ahora condiciona el dictador de turno en cada lugar, pero yo no dependí de eso. Ahí está el tramo del camino para diferenciar Maya de Atma. Es decir, para diferenciar la vida humana que se cree que es real y no es otra cosa que ilusión de la chispa divina en cada humano. Estamos diciendo cuestiones muy claras que significan, ¿desde dónde cambio la concepción mental? Desde un paradharma no me va a funcionar.
desde mi Dharma, poniéndolo en el foco, digámoslo así. Si yo digo algo y lo digo desde mi divinidad, el universo no puede ser ignorante, indiferente a eso. Por eso cuidado con lo que digo. Yo di ejemplos muy concretos que bueno, yo doy supervisiones de la aplicación de los 11 pasos de la magia desde hace décadas y desde que existe Internet lo doy a Europa, América, Norteamérica, Sudamérica, gente de Asia con los horarios trastocados se conectan en las... Ok, ¿qué quiero decir? Estoy dando ejemplos muy normales, muy comunes. Como decía, mañana quiero salir a buscar trabajo, concedido, lo vas a buscar, no lo vas a encontrar, estas cuestiones que decíamos. Quiero resolver mi problema de dinero. ¿Cuál es tu problema? Tu problema no era de falta de dinero. ¿Entiendes? Esto me lleva a tener que aprender a escucharme cuando hablo. Una de las cuestiones normales que ocurre es que la gente no sabe que cuando habla no se escucha. Esto está demostrado científicamente, ya que la ciencia la podemos usar, usémosla. Si tú le pones electroencefalogramas a la gente y le hablas, escucha, lo voy a decir, es terrorífico, no se activan los centros de escucha. Cuando por alguna cuestión que se hace a propósito en esas pruebas, te digo algo que no era lo que tú, ¿ves? Maya, no era lo que tú te imaginabas que te iba a decir. Hay un ejemplo típico, el otro día lo contaba en un plenario. Si yo supongamos, estamos hablando de la ballena, un ejemplo muy común, la ballena, el cetáceo, el mamífero del océano, el pez gigante, ¿no? Y yo te digo, por ejemplo, la ballena va por el océano, la ballena va nadando por el océano. La ballena, si está vacía, ¿va llena? ¿Entiendes lo que acaba de... Esa risa que a ti te da, lo que uno ahí escuchó. Ah, ahí recién se activa, ¿sabes lo que ocurre? Se ilumina el cerebro, el iluminado. ¿Esto qué significa? Cuando yo aprendo a escucharme cuando hablo, me ilumino. Pero neurológicamente funciona así, aunque cuando no hay cerebro funciona igual, ¿eh? Para volver a lo del inicio que decíamos. Ok, recién ahora, cuando mi escucha, ¿recuerdas las esfinges, que son las que se presentan en la entrada de lo valioso, en la entrada de la pirámide, las gárgolas en los templos, gargantan? Tu mensaje, la esfinge lo va a escuchar. A Edipo, la esfinge entre Corinto y Tebas se le presenta, le da un enigma y a ver, la esfinge escucha si Edipo se reconocía, andaba con el bastón y le hace un enigma donde el tema era las piernas estaban falladas. Hablaba de él el enigma. Él no se dio cuenta, entró en una catástrofe. Que quiero que se entienda. Aprender a escucharte a ti mismo cuando hablas te da confianza. Porque cuando te das cuenta lo difícil que es encontrar una frase que en ningún lugar tenga el desvío humano, bueno, logro ubicarlo. Yo quiero encontrar un trabajo en el que gane tal en tanto cantidad de dinero, de tales cuestiones, no sé, de lo que me guste. ¿Cuándo? Ah, no se lo he dicho. En 2044, o sea, es lo mismo, ¿entiendes? ¿Qué quiero que entiendas? El camino interior empieza en ese mismo lugar que los neurólogos recién están descubriendo. ¿Por qué? Porque cuando yo me aprendo a escuchar, empiezo a usar porcentajes mayores de mi cerebro, con lo que antes veíamos. Con esto de que se empiezan a iluminar partes que no. Me desencarno, pero voy con... ¿Para qué nos encarnamos? Bueno, para esto la doctrina secreta es la mejor que lo enseñó Blavatsky. Nacemos con un séptimo cuerpo a generar. Tenemos cuerpo físico, al nacer tenemos cuerpo astral, tenemos cuerpo etéreo. Lo que no tenemos, ¿qué es? Cuerpo mental. Este es el cuerpo mental. Es el lugar donde, ¿qué es mente? Etimológicamente, mente, ¿qué es? Meta. Donde yo le digo las metas a mi realidad, voy generando un cuerpo mental. Mi mente cambia. ¿Cambió el desde dónde? ¿A dónde le digo que vaya mi realidad? Mientras yo esté en mi Dharma, enfocado en mi poder al decirlo. ¿Y por qué? ¿Por repetir mucho como un tarado las cosas? No, Cristo decía, cuidaos de los rumiadores de frases. Esto de andar repitiendo la frase y creer que eso es invocar. No, lo tengo que decir desde un centro, ¿cómo decía Cristo? Con un corazón no dividido. La certeza. Si yo digo la frase, pero mi convicción es, no lo voy a lograr aunque diga la frase. Mi emoción es, tengo corazón dividido. No funciona.
No hay sincronización, Claro, claro. no, claro, no, y sincroniza. Tú has dicho la palabra clave una vez, va muy bien. ¿Por qué? ¿Qué es sincronizar? Generar casualidades, según Jung. Sincronicidades. Volvemos a la casualidad. Cuando yo doy la instrucción con mi corazón no dividido, o sea, no, yo la digo, pero pienso que no va a funcionar y siento una depresión y una impotencia. Ya, eso. ¿Qué le dice? Claramente, esto está en Juan, en uno de los pocos evangelios confiables de los canónicos, me refiero. Si con el corazón no dividido le dices a la montaña que se eche al mar, se eche a... La gente recorta eso. Dígase a la montaña que se eche al mar y no funcionó, Cristo se equivocó. No, te está diciendo con claridad los 3 primeros pasos de método: pensamiento, palabra, y ahora recién viene cómo te sientes. El cómo. Si yo me siento inseguro de lo que estoy diciendo, o peor, segurísimo de que no lo voy a lograr, el cómo no va a aparecer. Esto es grandioso. El cómo aparece, recordemos, ¿cómo hacemos? No. Si quiero primero encontrar el cómo, me tropiezo entre las piernas. Ese es el tercer paso. Y la gran noticia, el cómo me lo trae el universo. Casi nunca es el que yo pensaba de antemano, pero para que me lo traiga el universo, yo tengo que estar en un estado cada vez más iluminado, más presente. ¿Por qué? Porque va a venir por vía de la casualidad. No me va a avisar, no va a ser el que esperaba, casi nunca es el que suponías. El universo tiene humor. Se transforma en una especie de broma, de que te lo tira donde menos te lo esperaba, mientras la gente está esperando a la divinidad. Ya pasó, pero pasó en la forma que no era la que esperaba la gente. El cómo es el tercer paso, y la buena noticia es que si te preguntas de entrada cómo voy a hacer, vas a rebotar en los primeros 2 pasos. Pero cuando en los primeros 2 pasos cambias tu concepción mental, por lo cual el Dharma es desde donde hablas y le dices a tu realidad lo que quieres, entonces el cómo te lo acerca el universo. ¿Cuál es el signo mundial, universal de la oración? ¿Qué significa esto? Yo voy hacia eso. Eso vendrá hacia mí. Si en mi boca, por eso se hace acá, a esta altura, yo los unifico. Si con mi orden le digo al universo lo que yo quiero, el universo me lo trae. ¿Me lo trae realizado? No, hay 8 pasos más, pero ya puse en marcha mi Dharma. Y cada paso me va a enseñar el paso siguiente. Ahora es donde, si quieres, lo más parecido a un cómo, sin que sea un cómo, yo pensé, sabiendo que hoy teníamos pocos minutos, pero que estas chispas son las que encienden grandes hogueras para quemar en eso lo que hay que quemar y para dar a luz, dar fuego a lo que queremos en nuestra vida, generar. Voy a hacer algo, como decía antes, en Aini, en retribución al pueblo de Venezuela, por lo que aquella historia que conté desde más de 50 años atrás, pero además es algo que me gusta implementarlo para este tiempo cuando es necesario. De mi escuela se han generado enseñanzas por muchas vías. Una de ellas, no somos una escuela de cine, se está generando la tercera película, esta va a ser específica sobre la enseñanza verdadera de Cristo, se está por estrenar a fin de año, se llama El Retorno, y va a tener la repercusión que pueda tener quien quiera encontrarse con cuál fue la enseñanza de Cristo. Están haciéndole publicidad en la página, ¿no? Ahorita claro, yo porque vi, ya sí. están en las finales de... Esa es hecha por su señora, sí, claro, ¿cierto? Que la dirige. Mi esposa es parte de la escuela y ella hace su propio camino. Ella lo hace por vía del cine. Producción internacional, con grandes nombres. ¿De dónde sacamos el presupuesto? ¿Quién nos pone a nosotros? No viene Hollywood, no. Hollywood no quiere que hable de estas cosas. La magia nos lo provee. Pero previamente a El Retorno, ya hizo una película que hemos tenido el honor de llevarla a México, a Barcelona, a España, en otros lugares, a Colombia, que se da desde Argentina, y yo quiero al pueblo de Venezuela proponerle que vea todo esto en acción junto, todo junto, lo que estoy diciendo, a través de un vuelo poético, un vuelo artístico, como es una película, liberando la posibilidad de que la vean sin cobro durante un plazo de tiempo. Si tú quieres, damos ahora mismo aquí el link, me lo traje preparado, lo hice previamente, para que quien por casualidad, desde aquí vamos a poner hasta el cambio de estación, 22 de septiembre.
quien de aquí Ah, al 22 de excelente. septiembre, Yo cumplo años el y 21 por de eso lo estoy septiembre, buen regalo. haciendo. ¿Qué dijimos? Las casualidades van a empezar a mostrar el Gracias, camino. gracias. Gracias, Tú Gracias, sabes cómo gracias, ensayamos gracias, esto. gracias. Yo te iba a decir esto para que parezca que estoy haciendo una broma. Sabes muy bien que yo no tenía la más mínima idea, pero yo tengo la certeza de que las casualidades me van a decir efectivamente si estoy generando lo que quiero. Y tú acabas de tener la certeza de que te encontraste con lo que es armónico contigo. Y a través tuyo estamos mostrando esta matriz de lo que significa las casualidades, van marcando hacia dónde es la cuestión. Bien, entonces, hasta el 22 de septiembre, un día después de tu cumpleaños. Desde este momento, cuando pongas la nota al aire y tengas la amabilidad de que se entere el mundo, 3 días, hagamos, tiene liberado cada uno el link. Desde el momento que lo activa, le voy a pedir a la parte técnica de la escuela que te dé 3 días para ver la película. Que en los próximos 3 meses, de acá al 21 de septiembre, no sé, 2 meses, un mes, si en los próximos, hasta esa fecha, cada vez que alguno entre, puede activarlo y puede ver la película sin costo. Y además ahí va a encontrar que esa es la puerta de entrada a un montón de lógicas que te enseñan desde todas las iniciaciones a llevar a cabo. Me parece mucho más serio que ponerme a explicarte ahora cuánto puede ser, una frase, 2 frases, 3 frases sobre cada uno de los pasos, la continuidad. Hemos trabajado la base, los 3 primeros pasos. Acaba de ocurrir la casualidad que nos garantiza. Ahí en esa película lo que vas a ver es un drama recontra contemporáneo, que casualmente, ¿cuál es? En una provincia de Argentina, un dictador de turno no le deja al pueblo, es muy parecido a lo que ocurre en cualquier lugar, pero uno de los personajes toma, otro de mis libros se llama El Otro Camino, toma el otro camino, el camino de su divinidad, el camino del Dharma, el camino del Tao, el camino que para Cristo era la emuná, ese lugar que se tradujo espantosamente como la fe en algo externo y no importa, ciego, te tienes que hacer idiota y creer en cosas que no. La emuná tiene que surgir de ti. Por eso a mí me parece extraordinario entender que ese camino surge, como decía Cristo, de tu corazón. Pero cuando Cristo decía corazón, decía para pensar el corazón. Él decía, piénsalo con tu corazón. Se nos pasa de largo que el Evangelio me invita a pensar Cristo con el corazón. ¿Ves? Unificado. Lo que siento, lo que pienso, orar con el corazón. ¿Qué es esto? Lo que digo tiene que unir lo que pienso con lo que siento. Esa palabra unificada mueve montañas que son infinitas, que son eternas, para que el humano aprenda a moverlas. El dictadorcito de turno es nada comparado a lo que cada iniciado se las tuvo que ver con eso. Respetando el drama de cada pueblo en cada situación, es mejor pensarlo así. Cristo, Buda, Krishna, Muhammad y otros de un poco menor rango, pero sagrados, Milarepa, Sosan, puedo hablar de las joyas de la humanidad, se las han tenido que ver con dictadores mucho más difíciles y nos han mostrado que el camino de la divinidad está por encima que cualquier paradigma, porque es para lo que me encarné, para encontrar mi Dharma. Y a mi Dharma lo encuentro en mí o seguiré rebotando ante los paradigmas humanos. Voy a decir el link, entonces, ya que me parece que sí me autorizas a hacerlo en tu canal. Claro, por supuesto, muy agradecido y honrado, gracias. Vamos a hacer así. La película se llama Axiomas. Es una invitación a interrogar los axiomas imperantes. La página de mi escuela es Edipo, porque son siglas, enseñanza de iniciación, yo soy psicoanalista, psicoanálisis, ocultismo, Edipo. .org porque es organismo educacional. Entonces, axiomas, acá me las dieron bien escritas, les pedí que me hagan esta conexión. Quien mande sus datos, quien se comunique, quien mande la carta puede poner en el asunto, quiero cambiar mis axiomas, quiero que mencione la película para que sepamos que quiero el axioma del Dharma. Bueno, axiomas.edipo.org. Vamos otra vez. Axiomas.edipo.org. Y envía, se le va a enviar a vuelta de correo, sin costo extra, para que durante 3 días, desde el momento que lo active, puede ver la película, hacérselo ver a otros.
Lo vamos a mantener abierto hasta entonces, un día después de tu cumpleaños, y el mejor regalo de cumpleaños que le puedes hacer a la gente en tu cumpleaños es que lo aprovechen, que lo sepan, recordárselos todo este tiempo. A partir de ahí, lo que se abre depende de lo que abre cada quien. Encontrará el cómo quien se dirija, cambiando desde dónde se dirija. Y acá está la vía por la cual el cómo lo está esperando ahí. Pero desde la concepción mental en la que vea la película, gracias a tu nota, es desde donde le va a encender la chispa. A ver, para recapitular, ¿no? Las personas que quieran ingresar van a enviar un correo desde su correo. Desde su mail, un correo, o entran a, ¿cómo es? Axiomas. Pueden poner www en una página de internet, axiomas.edipo.org. Si por algún motivo no le funciona por esta vía, tiene que funcionar, pero si no, entren a mi escuela directamente, edipo.org, www, y ahí van a ver el link que acabo de decir. Para que te conecte directamente con esta posibilidad abierta, le ponen la palabra axiomas adelante. Nos envían el deseo nos dan todo lo que es necesario para el contacto, le enviamos y ahí lo puede ver. La página. Ustedes le regresan un enlace. Se conectaron con la escuela. Y ahí además tienen una cantidad enorme de material disponible. Y si ponen mi nombre en YouTube, José Luis Parise, en YouTube, como la capital de Francia, con una E al lado. Parise, ahora con las Olimpiadas, se acuerda fácil. José Luis Parise, van a ver que hay una cantidad infinita de plenarios que doy en el mundo, congresos, reportajes, notas, todas al acceso de quien la quiera, que van a ir enseñándole a pensar lo que la película le va a mostrar todo junto. Alguien que empieza por el desaliento del humano y termina en, no te voy a spoilear, pero puedes imaginarte que termina en algo muy parecido a lo que es necesario que cada quien inicie como camino. Ahora entonces es que te agradezco esta posibilidad, me encanta y me pone muy alegre que esto, que aquí terminaría como nota, pueda ser nada más ni nada menos que la puerta de entrada de un inicio, de una iniciación, y no del rato que solamente aquí compartimos. Esto es un inicio, si así lo decides. Claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias, J. Sí. Por tu tiempo. Gracias por tu tiempo. Y bueno, no sé si quisieras decirle alguna conclusión, algún mensaje final aquí, no solo a los hermanos venezolanos, a todos aquellos hermanos en el mundo que se ven tan afectados por paradigmas, por gente, las personas que saben la medicina, los remedios, las cirugías, todo eso. ¿Algún mensaje para cerrar? Es incurable porque la ciencia dice que la realidad... En esa medicina hay otras medicinas. Así como hay otros caminos. Bueno, tú me has pedido un mensaje. El mensaje es, mantengámonos en ese lugar. El mantra. ¿La realidad es propia o es ilusión? Si la realidad no es propia, estás viviendo una ilusión. Y a la divinidad nadie le va a decir que es realidad y que no. La divinidad dice, haya luz, y no viene alguien a decirle, no, la realidad es que no hay luz. No. Porque la divinidad genera la realidad, sé que entonces estoy hablando de la divinidad en mí. La divinidad en ti se pone en marcha cuando te pones en marcha hacia la generación de realidad propia. Y albricia, bienaventurados los que en plena crisis se acuerdan de que entonces esa crisis se la encontraron para que no les quede otra opción que hacer uso de su propia divinidad. O sea, Dios mío, ¿qué tengo que hacer ante esto? Acabas de tener la respuesta. Dios mío, es lo que tienes que hacer ante esto. Ponerte en contacto con tu divinidad. El camino es milenario, está decodificado en 11 pasos. Todas las iniciaciones coinciden en esos 11 pasos y esos 11 pasos son los mismos con los cuales generar magia en la vida para que entonces el mago me ponga en contacto con lo que el humano en la vida ni sabe que existe. Eso, otro lado, ese otro camino me pone en contacto con el más allá del humano en mí. Eso es lo divino. Y esto significa, he cambiado los axiomas. Nos encontramos en la película entonces. Axiomas.edipo.org. Gracias, muchas gracias. Y con mucha alegría trato de que entiendan todos los que estamos en algún tipo de crisis en algún momento de nuestra vida, que eso lo hemos diseñado para ir más allá de lo que creíamos que era nuestra vida. Gracias, nuevamente.
Bueno, muchas gracias, gracias JL. Bueno, aquí en este camino nosotros hacemos autoindagación, ¿verdad? En el camino de la Advaita Vedanta, tú sabes, conoces la no De eso dualidad, se el trata. camino a la no La no dualidad. división del corazón, la no Y dualidad. Yo pienso una cosa, digo exactamente, otra y siempre estamos, digo, Vedanta y Advaita. O sea, para generar la Advaita. realidad, no solo para el ratito que dura la meditación o la contemplación. Sí, entonces claro, como herramienta siempre digo que la magia es más que un proceso de generar o densificar la realidad, es un proceso de ir hacia adentro, hacia el vaciado del Fíjate lo individuo, que ¿no? hace el mundo Hacia encontrar el habitualmente con verdadero la ser. magia. Cuando el mago produjo el fenómeno, lo vuelve a la botella. Conoces, sacar la botella, sacar el genio de la botella, hizo la magia y lo vuelve a la botella. ¿Cómo va el mago? Enojado. No enfrasques al mago solo para el resultado que quieres, porque ese mago era el camino a la divinidad, no solo al resultado, pero de paso también llegar al resultado. Bien, Claro, cambiar por de acción. supuesto. Gracias nuevamente. Bueno, muchas gracias, A ti. muchas gracias. Bueno, nosotros también vamos a estar compartiendo de tu canal de YouTube, que vamos a abrir una lista de reproducción Dime, solamente Damián, que JL todos los Parise. videos, eso ya se ponen de acuerdo entre ustedes. Gracias nuevamente. Bueno, buenísimo. Gracias, espero que podamos encontrarnos en otra ocasión. Muy Y este agradecido, es de un encuentro verdad. además con el pueblo de Venezuela, en el momento donde, siempre que Así la es. enseñanza llega a un lugar, es en los momentos donde o estaban en crisis o están a punto de tenerla y no lo sabían. Así que es el momento exacto. Gracias nuevamente. Aquí estamos. Gracias. Namaste, JL, Esto muy es un inicio. agradecido. Suscríbete y activa la campanita para más contenido espiritual.